Hola amigos, pero miren nada más qué interesante es el desafío número 142. Si el radio de un cono incrementa en 10%, ¿qué porcentaje varía su volumen? Fascinante, está muy interesante este ejercicio. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Para que sea más dinámico pues el ejercicio y se entienda mejor qué es lo que sucede, por aquí tengo dos figuras que son un cono. Los dos tienen la misma altura, fíjense, porque lo que nos dice que incrementa es el radio, no la altura. Entonces, esta altura con esta altura son iguales, son del mismo tamaño en altura, pero el radio, fíjense, este de aquí es más grande que este de acá. Entonces, este de aquí va a ser el cono número 1 y este va a ser el cono número 2. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para podernos dar cuenta en cuanto incrementa, ¿sí? Entonces al radio, este radio de aquí, vamos a decir que mide 100 centímetros o 100 simplemente. Listo. Entonces, si este mide 100, ¿por qué pusimos el 100? Porque es más sencillo sacar el 10% de 100. Entonces dice que incrementa en 10%. Entonces, si el radio de aquí es 100 e incrementa en un 10%, pues el 10% de 100 es 10. Más los 100 serían 110, ¿sí? Entonces se entiende por qué puse el número 100 como ejemplo. Es porque es muy sencillo pues sacar el 10% de 100. Entonces, como incrementó, ahora el radio de aquí va a ser 110. Listo, ahora vamos a calcular el volumen por este lado de acá. Sabemos que el volumen número 1, porque estamos hablando del cono número 1, es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Perfecto. Luego vamos con volumen número 1 es igual. El único dato que tengo aquí, pudimos también haber puesto un dato para la h, pero no es necesario. Vamos a ver cómo lo realizamos sin el valor de h. Entonces, ponemos el radio y el radio dice que es 100. Entonces tengo pi por 100 al cuadrado por h sobre 3. Perfecto. Luego tenemos que el volumen número 1 va a ser igual. 100 al cuadrado es 10.000. Ese lo vamos a poner primerito. 1, 2, 3. 10.000 por pi por h y sobre 3. Muy bien. Fíjense que esto de aquí es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque pues no nos dice que va a variar h. Entonces en ambos casos la h mide lo mismo. Pi siempre va a tener el mismo valor. Y pues el 3 es un 3 para ambos conos. Vamos a ver con el otro cono para que se entienda mejor. Por aquí vamos a sacar el volumen número 2 del cono pues número 2, ¿no? Entonces tengo pi por radio al cuadrado y por h y sobre 3. Muy bien, hacemos lo mismo que acá, ¿no? Tenemos volumen número 2 igual. Pi, ¿y el radio cuánto es? El radio es 110. 110 al cuadrado por h y sobre 3. Y hacemos igualito como estamos haciendo acá, ¿no? Volumen 2 igual. 110 al cuadrado es 12.100 por pi por h y sobre 3. Muy bien. Fíjense, tenemos lo mismo, ¿no? Este de aquí es igual que esto de aquí. Y como es una constante, pues no pasa nada con que vaya incrementando. Si incrementa esto, incrementa lo de acá. Y fíjense, como es una constante, pues aumenta a la misma razón. Digamos que esto de aquí es un ejemplo, ¿no? Digamos que vale 1. Entonces, si vale 1 aquí, vale 1 acá. Si vale 2 aquí, se multiplica, se hace el doble de esto, ¿no? Y vale 2 también acá. Entonces, es el doble de esto. Si vale 3, sería el triple de esto. Y acá también el triple de esto. ¿Se dan cuenta por qué es que va aumentando a la misma razón? Es porque la h pues no varía ni el pi. Entonces, ya una vez que ya sabemos qué es lo que sucede aquí, voy a borrar esto de aquí. Listo. Sabemos que esto de aquí no influye en nada. Por lo tanto, podemos decir que ha incrementado de 10.000 a 12.100. Entonces, ¿cuánto ha aumentado? Pues de 10.000 a 12.100 aumentó 2.100, ¿no es cierto? Entonces, fíjense esta relación que vamos a hacer aquí. Tengo 10.000 que va a ser lo inicial, el 100%. Este va a ser el inicial, por lo tanto va a ser el 100%. ¿Y cuánto aumentó? 2100. Entonces aumentó 2100.
Esto es lo que aumentó. Entonces, pues haciendo esta relación, yo ya voy a saber el porcentaje que aumentó. Entonces, X es igual a 2100 multiplicado por el 100% y dividido para 10.000. 1, 2, 3, listo. Vamos a ir eliminando ceros. Un 0, un 0, dos ceros, dos ceros. 3, 3, 4, 4. Y ya tenemos la cantidad que aumentó de porcentaje. El porcentaje que aumentó es 21%. Fascinante, tenemos la solución. Entonces, aumentó en un 21%. Aumentó en 21%. Fascinante, hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.